Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema de hoy lo hemos titulado La naturaleza y la razón. ¿Cuántos de nosotros, al ver un magnífico espectáculo de la naturaleza, no queda asombrado, atónito y como anonadado al sentirse menos que una partícula en medio de un mar de maravillas? ¿Quién de nosotros alguna vez no se ha acostado en la arena de una playa a contemplar por la noche un cielo lleno y exuberante de estrellas sin que pasen por su mente lo pasajero y efímero que es la existencia humana en comparación a esa grandiosidad imposible de describir? Un amanecer o un atardecer, ya sea en la cima de una gran montaña o en la playa, son suficientes para despertar en nosotros los más profundos sentimientos de grandeza y magnificencia ocultos en lo más profundo de nuestro ser. Admiración, asombro, belleza sin límite, inspiración poética, sentimiento de minimidad, descanso del espíritu y otros sentimientos que cada uno de nosotros sabrá discernir. La razón, ante la naturaleza en toda su magnificencia, queda como nulidad. La erupción de un volcán, un terremoto, un huracán, un maremoto, son aquellas manifestaciones de la naturaleza que despiertan en nosotros, según el filósofo Königsberg, Immanuel Kant, el sentimiento y la experiencia de la sublimidad. La naturaleza es, pues, sublime en sus manifestaciones más feroces, pero también es fuente de paz y de tranquilidad de espíritu. El oleaje del mar, el silencio de los bosques, el viento entre los árboles, la soledad y el silencio de la cima de una montaña, etc., ofrecen al ser humano magníficas oportunidades para encontrar el equilibrio y la armonía interior y espiritual que tanto necesita. Tristemente, a como muy atinadamente observaba Juan Jacobo Rousseau, la sociedad nos vive hundiendo en la preocupación, la inseguridad, la incertidumbre, el consumo desmedido y otras 1000 enfermedades que nos quitan esta paz que la naturaleza nos la puede retornar. En marzo de 1997, Gonzalo Fernández de la Mora escribía en su editorial de la revista Razón Española lo siguiente: atónitos entrevemos el universo sin confines conocidos y en acción. Avistamos lo más grande de nuestros aledaños siderales, el Sol, empeñado en una frenética actividad interna. Penetramos en lo más pequeño, el átomo, que es un agitado torbellino de partículas, y allí donde late la vida aparece la torrencial, en un tallo, en una arteria. Que algo exista es asombroso, pero aún maravilla más que todo lo real sea dinámico. Nada permanece inmóvil, todo marcha hacia un término. Hasta aquí de la Mora. Los grandes filósofos griegos de la naturaleza, los llamados presocráticos, fueron los primeros pioneros en indagar tanto los orígenes como la estructura interna de este universo que nos rodea y del que también somos una parte muy importante. El asombro que causó el espectáculo del cosmos, que viene del griego y que significa belleza, empujó a estos pensadores, según Aristóteles, a encontrar las explicaciones racionales y científicas del mismo. Un Tales de Mileto, que llegó a la conclusión de que el agua es el principio o la sustancia primera de todas las cosas, o bien un Anaxímenes, que para él el aire era la base o sustrato en donde descansaba todo este universo, y no digamos de Heráclito de Éfeso, que para él todo se lo debíamos al fuego como la primera sustancia. Y por último, Empédocles de Agrigento
sostuvo que también la tierra era, además de las otras sustancias, agua, aire y fuego, las sustancias primogenias de todo lo que existe. Otros filósofos con otras teorías también contribuyeron a un enriquecimiento cognoscitivo sobre la naturaleza. El mismo Heráclito dijo que todo deviene, es decir, que esta realidad que llamamos naturaleza está en permanentes cambios y transformaciones. También le debemos a Demócrito de Abdera su teoría sobre el átomo, que significa a sin tomo partes, como el elemento por la cual están constituidas todas las cosas. Por otro lado, Pitágoras de Samos fue el primero que descubrió que los números eran parte integral de todo lo que existe. Muchísimos años después, el científico Kepler llegaría a decir que el lenguaje de la naturaleza solo se entiende en un lenguaje matemático. Y por último, le debemos a Parménides de Elea el descubrimiento tanto del ser que no cambia como el de la inteligencia que lo aprende. Es decir, que pudo poner los primeros cimientos del conocimiento que hacen posible la adquisición de la ciencia y la lógica desde el punto de vista racional. Así pues, tenemos todos estos conocimientos filosóficos que aún nos sirven para no desviarnos de las especulaciones que todavía podemos hacer desde la perspectiva de la razón. Dice de la Mora: asegura la segunda ley de la termodinámica que este universo tuvo un principio de sumo desequilibrio energético que dio a una colosal expansión y a relativos equilibrios crecientes. Desde la bola primigenia de la explosión inicial, los acontecimientos se han sucedido hasta llegar al actual instante. ¿Cómo se explica ese proceso aún entretejido de misterios? Por supuesto que brilla por su ausencia en la cultura actual. Pero para los filósofos del siglo XVII, aunque este era un tema meramente teológico y eclesial, fue considerado uno de los temas más interesantes para desarrollarlo desde el punto de vista de la razón. Baruch Spinoza fue un filósofo judío residente en Holanda allá por este siglo XVII. Según la historia, este filósofo perteneció a una corriente de pensamiento de corte racionalista. Tuvo un oficio de artesano. Se dice que pulía vidrios de toda clase, inclusive vidrios especializados para anteojos o lentes. Según Spinoza, la naturaleza es una sola. De ella se derivan muchos atributos, como son lo infinito, la extensión corporal y el pensamiento. Si la naturaleza es igual a Dios, cada uno de nosotros es Dios. Esta es la inferencia que se saca de estas premisas. Pero ya sabemos que cada uno de nosotros no tiene el atributo de la infinitud, por lo que repugna a la inteligencia aceptar esta teoría. Spinoza llamó a los entes finitos de la naturaleza modos. Esto, por supuesto, no convence, ya que dos atributos diferentes, infinitud y finitud, no pueden estar en una misma sustancia y al mismo tiempo. Este filósofo identificó, igual que los escolásticos, esas dos naturalezas, la naturante y la naturada, es decir, a Dios y a su creación. En otras palabras, para Spinoza naturaleza es igual a Dios. En filosofía esto se llama panteísmo, es decir, que todo se identifica con Dios. Por otro lado, el espacio lo concibe Kant como una realidad externa a cada uno de nosotros. En cambio, el tiempo solo es intuido internamente en la subjetividad. Dice Kant: el espacio es una representación necesaria a priori que sirve de fundamento a todas las intuiciones externas. Estas dos explicaciones sobre el tiempo y el espacio en Kant han dado origen a muchas teorías sobre la naturaleza en lo que se refiere a su origen y a su estructura interna.
Por el momento dejemos esto para otra ocasión. Continúa de la mora. Los comentaristas medievales del gran griego Aristóteles acuñaron expresiones naturaleza naturante o productora y la naturaleza naturada o producida, luego utilizadas con matices varios hasta Spinoza en contextos teológicos. Esa naturaleza, continúa de la mora, que deviene en universo, no es necesario identificarla con Dios, basta con entenderla como evolución creadora o como capaz de esas propiedades emergentes que son lo aparentemente no contenidas en los elementos que las producen y que los biólogos encuentran por doquier. Ya los escolásticos afirmaban que lo perfecto surge de lo imperfecto. Hasta aquí de la mora. De modo que el universo siempre permanecerá el mismo, a pesar de todas las variaciones que en él se den a través de la temporalidad. De modo que vamos a hablar del tiempo y del espacio. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? Ambas preguntas Aristóteles nos las contestó también de una forma muy sencilla, pero a su vez profundas. El tiempo, dice el Estagirita, es la medida del movimiento. El espacio, en cambio, es el lugar que ocupa cada cosa. Así, el espacio vacío para Aristóteles, por ejemplo, no existe. Ambas definiciones nos pueden poner en el buen camino de la especulación filosófica. Immanuel Kant, en su libro Crítica de la razón pura, en la parte que se refiere a la estética trascendental, considera tanto el tiempo como el espacio intuiciones a priori. Ambas interpretaciones, desde la atalaya o la tarima de la razón, son perfectamente compatibles y hasta en muchos casos complementarias. Que en el universo todo es movimiento, eso nadie lo duda. Pero que existen entes o cosas que permanecen aún a pesar del tiempo en el cual transcurren con todas las contingencias de las cuales están revestidas, es algo que muchos grandes metafísicos como el jesuita Francisco Suárez han dicho a través de sus monumentales obras filosóficas. Suárez decía, por ejemplo, que a pesar que existen tantos cambios y transformaciones en las cosas que vemos, sin embargo, algo en ellas siempre permanece. ¿Qué es? La materia. Sencilla y profunda y tremenda verdad que aún en mi caso personal no he terminado de digerir, intelectualmente hablando. Aristóteles agregaba otra verdad no menos importante. ¿Qué es la materia?, se preguntó. Y él mismo nos lo dijo. Es aquello de lo cual están hechas todas las cosas. También sencilla, profunda y tremenda definición de la del filósofo. Caben dos interpretaciones. La primera es la del universo como creación continua, una causa primera exterior a todo lo demás. Habría añadiendo sucesivamente elementos y configuraciones, quarks, átomos, moléculas, compuestos químicos y, por lo menos en nuestro planeta, virus, algas, protozoos y una complejísima arborescencia vegetal y animales que culmina en un primate dotado de logos, o sea, de razón y de palabra. Una operación de meticulosidad casi infinita. Como un compositor construye nota a nota una sinfonía, el universo habría querido un puntual acto creador para cada ente, decisiones por billones y sin pausa. Hasta aquí de la mora. Muchos científicos, filósofos y teólogos el día de hoy todavía se debaten los unos a los otros por dar una racional explicación al origen de este universo. Una creación en un momento del tiempo o bien una evolución continua y permanente, dando por supuesto que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero escuchemos a continuación a la mora.
La otra interpretación sería la del universo como naturaleza. En el núcleo primitivo estaría potencialmente cuanto se ha desarrollado ya y lo que aún queda por aparecer. Como desde el instante de la concepción ya están puestas las virtualidades que acabarán siendo una gacela o un halcón, en la simiente del universo vendría dada la evolución posterior desde el hidrógeno hasta los cúmulos de galaxias, desde el carbono hasta el cerebro de un genio. Así aparece suficiente un primer fiat para explicar la entera realidad. Hasta aquí de la Mora. El estoicismo consiste principalmente en una especie de adoración casi religiosa a la naturaleza y al cosmos. Zenón de Citium decía que la única manera en que el hombre puede alcanzar la felicidad era con la práctica de la virtud. Lo que nos interesa a nosotros en este caso es saber en qué consistía la adquisición o la práctica de esta virtud. Decía literalmente: 1. La virtud es vivir conforme a la naturaleza para así lograr vivir el sabio conforme consigo mismo. Y 2. La virtud estoica es vivir conforme a la razón, porque vivir conforme a ella, la razón individual, es vivir conforme a la razón universal que impera en la naturaleza y en el mundo. De modo que razón, virtud, naturaleza, en el pensamiento de la escuela estoica están intrínsecamente relacionados. ¿Qué significa esto? Que en la naturaleza existen unas leyes que el ser humano debe acatar a costa muchas veces de muchos sacrificios. Eso es vivir virtuosamente, porque es vivir conforme a una razón universal que se materializa en una razón individual. Esto exige, por supuesto, una gran fortaleza interior. El budismo, en sus comienzos, siguió este camino plagado de sacrificios, pero lleno de esperanza, hasta encontrar la iluminación y la plenitud. Para terminar, quisiera leerles la última parte de esta editorial de Gonzalo Fernández de la Mora sobre la naturaleza y la razón. Dice a continuación de la Mora: la interpretación del universo como naturaleza naturante simplifica la cosmología y cumple con el axioma de que sin necesidad no se debe multiplicar ni los entes ni las causas. Un solo acto habría desencadenado el proceso universal. Esta interpretación en modo alguno se opone al teísmo, pero desde el punto de vista humano ennoblece todo lo real, puesto que nuestro supremo atributo, la razón, estaría ya incoada en las ondas originarias y, aunque no actualizado, estaría de algún modo potencial en cuanto linealmente nos ha precedido. La razón, continúa la Mora, no habría sido infundida de súbito, sino que vendría desde muy lejos. Es decir, que tanto los que defienden el acto creador como la teoría evolucionista para explicar el origen del universo estarán de acuerdo que la razón, esa caña pensante que decía Pascal, ha emergido de la naturaleza como patrimonio exclusivo y único del hombre. Esta interpretación, finaliza Gonzalo Fernández de la Mora, implicaría que hay motivos para suponer que el Logos no ha alcanzado su plenitud en nuestra especie, sino que lo portamos como una posibilidad de ulteriores perfeccionamientos, quizá ya parcialmente actualizada en algún otro lugar. No seríamos el término del universo, sino un momento de la naturaleza en su dinamismo, impredecible por nosotros. El Logos sería demasiado para ser exclusivo del hombre actual, lo que nos pone en una situación quizás de desventaja o ventaja sobre otros seres que probablemente
cohabitan con nosotros en este universo.